empezamos este live de nutrición y dietética, que tenemos un invitado que es Fernando Díaz, un nutricionista muy bueno, que en un ratito se... Hola, que en un ratito se conectará. Pues hola, saluda a todos y nada, como ya sabéis, yo soy Quilla o Luna, muchos me llaman Luna también porque mi nombre significa luna en quechua. Entonces, pues muchos amigos míos me llaman Luna. Y bueno, soy una persona que me gusta aprender de todo, porque como decía mi abuela, el saber no ocupa lugar. Y hoy vamos a hablar de nutrición, que son temas que nos interesan a todos, ¿no? Que todos comemos, todos queremos estar bien, todos queremos estar saludables en nuestro peso. Y también, pues eso, comer lo que nos gusta, no sufrir mucho. Y hoy vamos a tener aquí a Fernando Díaz, que para mí es uno de los mejores nutricionistas que hay por estos lares, porque es una persona bastante técnica, bastante objetiva a la hora de evaluar los temas de nutrición. Y bueno, él normalmente trabaja con su hija, o sea, trabaja en familia y pues nos va a dar algunos consejitos de nutrición, hábitos saludables, adelgazar sanamente. La anterior vez hablamos un poco de vegetarianismo y de hábitos para las mujeres embarazadas o que quieren ser madres. Ahora también responderemos preguntas. Bueno, él responderá preguntas, no yo. Yo le haré las preguntas junto con vosotros y él responderá preguntas de, pues, de todo tipo de temas de nutrición. Hola, voy saludando aquí a todos los amigos que se van conectando. De todo tipo de temas de nutrición. Hola, hola, vamos saludando aquí a todos los amigos y dentro de poco pues entrará Fernando para hablar de temas de nutrición, ¿no? Hola, ¿qué tal? Nada, vamos a ver si se conecta Fernando. Y como decíamos, pues este va a ser un live principalmente de darnos consejos de nutrición, hábitos saludables, cómo mantener un peso adecuado y todo esto, ¿no? Porque la anterior vez ya hablamos de vegetarianismo, dietas veganas o lácteo vegetarianas, que es la que yo sigo, y de también cuando las mujeres pues se quieren quedar embarazadas o se están preparando para un futuro embarazo, ¿no? Y ahora vamos a hablar más que nada de hábitos saludables y perder peso de manera saludable. Y bueno, pues todo lo que le queráis preguntar a Fernando, que ya se ha conectado. Hola, Fernando. A ver si ya se nos conecta, Fernando. Aquí estoy. Aquí estás, qué bien. A ver si Hola a tenemos... todos, llego con un poquito de retraso, espero que ya os haya entretenido un poco explicando de qué vamos a hablar. Así que bueno, pues ponme al tanto de cómo va y qué queréis que hablemos hoy. Pues mira, para empezar, vamos a empezar a presentarte para los que no te conocen. Para Mm, mí, eres de los mejores nutricionistas que hay por estos lares. Bueno, tú trabajas con tu hija, Nuria, que ella también es nutricionista y además hace unas recetas brutales. Divina, ¿eh? Que Y también es tú, bailarina, que ahora mismo se está preparando para dar una exhibición de baile que hacen luego más tarde. En Joke, creo que se llama. pues súper. Bueno, ellos son pues unas personas a las que les encanta el deporte
y la nutrición. Y bueno, a mí me encanta el perfil de Fernando como profesional porque creo que es una persona muy preparada, muy objetiva y además muy apasionada con su trabajo. Es lo que creo. Entonces, por eso lo he invitado a este directo para que nos hable de temas de nutrición. La anterior vez hablamos algunos temas de nutrición, embarazo, vegetarianismo y ahora pues vamos a enfocar un poquito más hacia el tema de pérdida de peso y hábitos saludables, si te parece, Fernando. Fenomenal. Ya. Pues también, como no tenemos tampoco un guión preparado, si la gente quiere hacer preguntas y la vamos respondiendo, pues mejor. Así hablamos del tema que le interesa a la gente, ¿no? Así que los que estéis escuchando, ya sabéis que podéis dejar vuestras preguntas aquí en el chat y así vamos hablando de lo que interesa, para no contaros un rollo muy largo de temas que a lo mejor no interesen tanto. Entonces empezamos hablando de la pérdida de peso, ¿no? Sí, Siempre, o sea, siempre se habla con la pérdida de peso, pues que hay que comer menos, ¿no? Que hay que gastar más calorías de las que comemos, ¿no? Porque si nosotros queremos utilizar nuestra grasa corporal, pues tenemos que quemar o gastar más energía de la que estamos comiendo para poder quemar o utilizar nuestras reservas de grasa, ¿no? Eso es el principio básico que todo el mundo pues ve lógico, ¿no? Pero esto depende de muchos otros factores también, como puede ser el metabolismo de una persona, la actividad física, y este metabolismo puede variarse en muchos factores, ¿no? Como tanto la actividad, tanto física como mental, depende del trabajo que se tenga. No es lo mismo trabajar en una oficina de administrativo que trabajar de albañil o profesor de spinning, ¿no? Y depende de la edad, pero no muchas veces por la edad, sino por lo que se ha hecho a lo largo de los años, como digo yo. Digo, porque muchas veces dice, con los años se va perdiendo el metabolismo. Bueno, con los años de sedentarismo e inactividad. A lo mejor si has sido una persona activa y deportista, a lo mejor el metabolismo no baja tanto. O no baja, ¿no? Entonces, hablando de eso, justo hace poco estaba viendo una señora que tenía 80 años y estaba, una mujer fitness, ¿no? De sí, Estados Unidos, con 80 años y pues un fisicazo que tú dices, esto es imposible. Pues no, no es sí. imposible porque ya... Recuerdo que hay un culturista de los años 70 que competía con Arnold Schwarzenegger y Lou Ferrigno en esos tiempos, que ahora tiene 70 y bastantes años y sigue manteniendo un físico tremendo, ¿no? Se llama Robbie Robinson, por si alguien quiere buscarlo en internet, ¿no? O sea que lo que importa no son los años exactamente, sino lo que hacemos a lo largo de esos años, ¿no? Es como la osteoporosis, no se tiene osteoporosis por los años, sino por la inactividad o mala nutrición que se ha tenido durante años. Bueno, así pasa con todo, ¿no? Entonces, bueno, pues el metabolismo varía según muchas personas. Entonces, sí, digamos que cuando alguien quiere perder grasa, pues el objetivo es intentar utilizar más energía de la que estamos consumiendo a través de los alimentos. Pero esto no siempre es comiendo menos, porque hay otra cosa, y todo ese proceso de metabolismo o del uso de la energía, pues necesita muchas reacciones químicas en las que intervienen enzimas, cofactores. Entonces, una persona necesita ciertas vitaminas para metabolizar los carbohidratos, para metabolizar las grasas y minerales, ¿no? Para metabolizar las proteínas, para sintetizar proteínas. Entonces, si nosotros simplemente no pasamos en comer menos, que es básicamente lo que se basa en todas las dietas milagro o dietas estándar o dietas carenciales, ¿no? Lo que se basan siempre en buscar trucos para comer menos. Todas las dietas, porque todo el mundo ha oído hablar de 20.000 dietas con 20.000 nombres cada una, ¿no? Sí. Que tienen, pues, que hablas, que si la dieta Dukan, que si la dieta Paleo, la dieta Atkins, la dieta de la orina, la dieta del ayuno intermitente, la dieta keto. No las recomiendas, ¿no? Para que todo el mundo sepa, estas No dietas no recomiendo las ninguna recomiendo. dieta milagro. Mira, en cuanto una dieta lleva un nombre, mal vamos. A veces el nombre no es el nombre de una dieta, sino describe el sitio donde está la dieta. Por ejemplo, cuando hablamos de dieta mediterránea, no es el nombre de una dieta milagro. Significa que es la dieta que siguen habitualmente personas en los países del Mediterráneo, ¿no? A lo mejor Un eh, estilo de vida más que una dieta, ¿no? en tiempos pasados, sí. O sea, eso no quiere decir, pero cuando se le pone un nombre, pues ya es otra cosa, ¿no? Cuando alguien dice a una dieta, le llama del ayuno intermitente, ¿no? Por ejemplo, pues ya está diciendo
que tienes que seguir unas pautas fijas para todos y ya es lo contrario de lo que debe ser la nutrición. La nutrición es, un nutricionista, lo que debe hacer es adaptar la nutrición a un paciente, no que el paciente se adapte a una dieta. Entonces, si alguien va a hacer la dieta del ayuno intermitente o la dieta Dukan, lo que está haciendo es que esa persona se tiene que amoldar a las restricciones que produce esa dieta. La dieta Dukan va a restringir los carbohidratos, por ejemplo, y ciertos grupos de alimentos. La dieta Paleo va a restringir los lácteos, legumbres, cereales. Y la dieta ayuno intermitente va a restringir las horas a las que puedes comer o qué comidas puedes hacer y cuáles no, ¿no? Entonces, no es eso lo que tenemos que hacer los nutricionistas, lo que tenemos que hacer es lo contrario. Tenemos que estudiar al paciente y hacer una dieta que se adapte a él, ¿no? Porque una dieta milagro, la dieta del ayuno intermitente, pues la persona que lo está oyendo y lo está viendo puede ser un chico de 15 años en la pubertad, puede ser un niño de 8 años en crecimiento, puede ser un deportista de 25 años de alto rendimiento o puede ser una persona sedentaria de 60 años con patologías degenerativas, ¿no? Entonces, quiere decir que sea la persona que sea, va a hacer una dieta. No es eso. Hay que tener en cuenta a la persona y diseñar la dieta a medida de esta Lo persona. que me gusta también, algo de lo que yo vi que tú comentabas en una de tus publicaciones, que decías Sí. que también es importante lo que le guste. Eso yo creo que es Es vital, importante, no te he oído bien, perdona. que es importante lo que nos gusta, ¿no? A las personas, Sí, también lo porque tengo en cuenta. Yo cuando voy a hacer una dieta a un paciente, le claro, pido, para ser feliz, no para sufrir. claro, le hago un cuestionario y le pregunto muchas cosas. Le pregunto los horarios de sueño, los horarios de trabajo, los horarios de estudio, los horarios de entrenamiento y la intensidad y duración de estos, ¿no? Le pregunto qué le gusta, qué alimentos no le gustan, si tiene intolerancias, si tiene alergias. Valoro el estado del pelo, de la piel, de las uñas y a nivel mental también, pues la memoria, atención, concentración, depresiones, ansiedad, estrés. Le pregunto sobre todo, porque todo puede tener relación con la alimentación. Y también en temas de fertilidad, igual, como trabajo mucho con ello, pues en caso de las mujeres, pues igual si tienen el periodo regular, si tienen reglas abundantes, si son dolorosas, si toman algún medicamento para los dolores, etcétera, etcétera, ¿no? Si ha tenido hijos, si estos han sido por parto natural o por cesárea, o sea, tengo en cuenta montones de datos que en una dieta milagro no se tienen. En la dieta milagro solo importa que tú comes, ¿sabes? Y ya está. Y como comes y tienes boca, pues comes lo que yo te digo, ¿no? Y así no es como funciona, ¿no? Entonces, eso, la dieta sí es personalizada. Ahora, estamos hablando de la pérdida de grasa. Bien, hemos dicho que en un principio para perder más grasa tienes que gastar más de lo que comes, ¿no? Eso es lo que hemos dicho. Pero eso no quiere decir que tengas que comer menos. O sea, la solución de todas las dietas milagro es comer menos, de alguna forma. O quitas grumo al alimento, o quitas comida, o restringe las cantidades, o restringe las horas a las que puedes comer, o el número de comidas que puedes hacer al día. Siempre están haciendo trucos, que si el tamaño del plato, etcétera, etcétera. Siempre hay trucos para que comas menos, ¿no? Entonces, no es esto. Medida es calidad, no cantidad, ¿no? Sí, entonces la estrategia que yo sigo es exactamente, si queremos buscar que gastemos más calorías de las que consumimos, pues lo podemos hacer comiendo menos y gastando más, ¿no? Y no es solo por el ejercicio, porque claro, una forma de gastar más es el ejercicio. Aunque el gasto principal del metabolismo de una persona normal, no una ultradeportista, ¿no? Es la termogénesis, que es la producción de calor corporal. El mantener nuestro cuerpo a 36, 37 grados consume más energía que la que consume a lo mejor el estar haciendo ejercicio una hora, porque nosotros tenemos que mantener el cuerpo a una temperatura constante de entre 36 y 37 grados durante las 24 horas del día, los 7 días de la semana y los 365 días del año. Eso es un consumo energético muy importante, ¿no? Pero eso sería que el clima también influye en la pérdida de peso o no, Sí, digamos. evidentemente, Frío, evidentemente, evidentemente, porque, por ejemplo, una persona, no hace falta ni que viva en un país frío ni en un país cálido. En España, en invierno. En invierno se gasta más energía en mantener la temperatura corporal. Está claro que en verano, si fuera hace 40 grados, no necesitamos mucha energía para mantener el cuerpo a 36. Al claro. contrario, tenemos que sudar y tenemos que utilizar energía para refrigerarlo, ¿no? Entonces, cuando es invierno se gasta más energía. Y esto instintivamente las personas siguen instintos que
corroboran esto. Por ejemplo, en invierno se tienden a comer platos más calientes y más calóricos energéticos. Son típicos los guisos con muchas patatas, legumbres, eh, sí, aceites, grasas, ¿no? Porque necesitamos más energía en invierno. Pero en verano, al contrario, lo que necesitamos es más líquido porque perdemos más líquido. Entonces en verano se tienden a tomar más zumos, más bebidas, más verduras, frutas, ensaladas, etcétera, ¿no? Que son alimentos que tienen poco contenido en energía o más bajo contenido en energía, pero contienen más agua, más líquidos para reponer líquido. Entonces, instintivamente todo el mundo en invierno tiende a tomar platos o guisos más calóricos y más contundentes y en verano más frescos y con más contenido en agua. Pues entonces eso es un gasto principal. Hay quienes recomiendan para adelgazar ir con poca ropa o poco abrigado en invierno para gastar más energía, ¿no? Pero la verdad es que me ha parecido un poquito tontería. Hay que lo recomienda, pero yo no, porque al final si te vas a coger una hipotermia, ¿no? Sobre todo si tienes el metabolismo. Además, ¿cómo se nota cuando una persona tiene el metabolismo bajo? Por ejemplo, si una persona tiene hipotiroidismo, ya que el tiroides es fundamental para regular el metabolismo, cuando uno tiene hipotiroidismo, una de las señales más evidentes es que esa persona siente frío fácilmente, es muy friolera. Y entonces siempre está sintiendo frío, necesita abrigarse más y le cuesta más mantener la temperatura corporal. Eso es un síntoma típico del hipotiroidismo, ¿no? Entonces, y en cambio con el hipertiroidismo, en la que se eleva el metabolismo, pasa al contrario. Las personas utilizan energía muy eficientemente, incluso a veces en casos pues, de tener hipertiroidismo alto, pues se tienen aceleración de las pulsaciones cardíacas o arritmias, ¿no? Porque precisamente va todo como más acelerado, ¿no? Incluso a nivel mental se nota, ¿no? Las personas van como más nerviosas, más aceleradas, más irascibles, etcétera, ¿no? O sea que el hipertiroidismo afecta a la personalidad igual que el hipotiroidismo, ¿no? Así que bueno, pues yo la estrategia que sigo cuando hago una dieta a mis pacientes es que no tengan deficiencias nutricionales para que todo funcione bien y actuar tanto sobre el metabolismo como sobre el sistema endocrino, sobre las hormonas, para estimular las hormonas anabólicas y hormonas que favorecen más el metabolismo y disminuir los estados catabólicos. La masa muscular que tengamos es importante. ¿Por qué los hombres comen más calorías que las mujeres? Porque tienen más masa muscular, pero en cambio mujeres muy deportistas con buena masa muscular, que yo tengo con pacientes, comen cantidades de calorías, muchas más que a lo mejor un hombre sedentario o que haga ejercicio de forma No, porque amateur, ya hay ¿no? alguien que levanta 70 kilos o 50 kilos, pues no va a comer lo mismo que Claro. como yo, Yo, que te- levanto yo 100 kilos. tengo dos pacientes femeninas, deportistas de élite, que consumen cerca de 6.000 calorías al día, ¿sabes? Y tienen porcentajes de grasa bajos. En cambio, tengo pacientes que son sedentarios y a lo mejor sus dietas a lo mejor rondan solo las 1.300 o 1.400 calorías, ¿no? Que más o menos suele ser lo mínimo que suelo poner. Nunca suelo bajar de como muy poco, muy poco, 1.200, 1.300 calorías, como muy poco. Y suelen ser personas ancianas, ¿no? De tercera edad, sedentarias y a lo mejor con ciertas patologías como diabetes o cáncer. O sea, que quiere decir que... Y hay personas que hacen dietas milagro que a lo mejor están comiendo 1.000 calorías o menos. 1.000 calorías, que eso no se la pongo yo ni a una persona de 75 años con diabetes y cáncer, por ejemplo. ¿Sabes? Calorías, digamos, estándar de una persona, pues, promedio, digamos, ¿no? Que tenga una actividad moderada, ¿cuáles serían? El gasto energético incluso varía de personas a otras, incluso del mismo peso, altura y edad, ¿no? Pero digamos que hablando de una persona sedentaria o una persona que haga ejercicio, pero en días de descanso, pues a lo mejor la dieta puede consumir entre 1.300 y 1.500 calorías, o entre 1.300 y 1.600 calorías en el caso de mujeres. En el caso de hombres, lo mínimo que pongo son 2.000 calorías, mínimo, ¿no? Entonces, También la estatura y todo esto, pero digamos, personas que no tengan pues mucha actividad física y que tengan sí, pues porque que no. en cuanto haga actividad física, en los hombres mínimo voy a poner unas 2.500 calorías mínimo, ¿sabes? O sea, depende, porque tengo pacientes que toman hasta más de 7.000.
¿sabes? Pero estoy hablando de deportistas de élite, ¿no? Eh, pero mínimo va a ser 2.500 si hace ejercicio y en mujeres si hacen ejercicio, pues mínimo va a ser 1.500, 1.600 como mínimo, ¿no? Así que lo que pasa es que yo igual hago la dieta es diferente los días que entrena que el que descansa. Si una persona hace deporte, el día que haga deporte, como va a tomar un preentrenamiento o una comida antes de entrenar y va a tomar un postentrenamiento o una comida después de entrenar, eso no lo tomará los días que descanse. Entonces, a lo mejor el día que descansa come 300 o 400 calorías menos que los días que entrena en caso de mujeres y a lo mejor pues 400 o 600 menos en el caso de hombres. Estoy hablando de personas normal, que hagan una actividad física, un ejercicio normal, ¿no? Que vayan al gimnasio 3, 4, 5 días a la semana durante una hora, hora y cuarto, algo así. Ya no Bueno, que... es normal. Bueno, eso es lo que considero normal, y hacer ejercicio 3 o 5 veces a la semana y una hora, pues estamos hablando de hacer entre 3 y 5 horas de ejercicio a la semana, ¿sabes? O sea, Yo lo intento, ¿no? Yo lo intento, pero hay semanas, por ejemplo, que no hago nada. Y hay otras semanas bueno, que bueno, eso justo precisamente no es muy bueno para el metabolismo. El hacer poco ejercicio, yo recomiendo que mínimo se hagan 3 días a la semana, porque 3 días a la semana ya significa alternar días de ejercicio con días de descanso. O sea, en cuanto ya estás 3 días a la semana, pues ya más o menos un día de ejercicio, un descanso, un ejercicio, un descanso. Pero si ya entrenar 2 días a la semana, pues ya estamos hablando de 2 o 3 días de descanso por cada día de ejercicio, ¿no? Entonces ya es demasiado poco. Y, y bueno, y pues sobre pérdida de grasa es lo que te puedo decir, porque luego ya el caso es, lo como digo, hacer una dieta personalizada. Ya el tema de eso, de cómo conseguir que el metabolismo sea más rápido para que quememos más calorías y de esa forma podamos tener un déficit calórico comiendo suficiente para poder aportar todos los nutrientes que necesitamos, pues eso es ya lo que me encargo de hacer a mis pacientes de forma personalizada, ¿sabes? O sea que ahora lo que estoy diciendo pues son generalidades más o menos, ¿no? antes de que se me vaya, yo tengo una duda que la anterior vez también te lo quería comentar. El tema hormonal, por ejemplo, la prolactina, FSH en las mujeres, ¿influye la alimentación o no tiene nada que ver? Sí, sí Por que ejemplo, las influye. Sí que mujeres, influye porque se ha visto a lo largo del ciclo de la mujer, ¿no? La parte en la que están madurando los óvulos, la parte de la ovulación y la parte en la que luego se prepara, bueno, las distintas fases del ciclo, ¿no? Antes y después de la ovulación, ¿no? Pues al parecer el metabolismo en mujer cambia y en un momento tiene más sensibilidad a la glucosa y digamos que procesa más carbohidratos y en otras fases del ciclo tienen al menos sensibilidad a la glucosa y más afinidad por las grasas, ¿no? O por el uso de las grasas como energía. Entonces, varía. Por eso hay sí, muchas mujeres que notan, funicular, regla. hay muchas mujeres que lo notan en el apetito y sienten más necesidad de carbohidratos justo precisamente normalmente cuando menos afinidad tienen por uso de los carbohidratos, ya que cuando baja la sensibilidad a la glucosa parece que tienen más eh, apetito por los carbohidratos, ¿no? Sí, pero lo que te decía es que si, digamos, tú sigues una determinada alimentación, las hormonas, ¿ayudas a las hormonas o no? Por ejemplo, la prolactina, si la tienes alta. Bueno, con la prolactina no se puede actuar con la alimentación porque la prolactina eh, se produce en la hipófisis y es una hormona que producen las mujeres para estimular la lactancia, ¿no? Pero esta hormona también disminuye, por ejemplo, hace que disminuya la testosterona, lo cual hace que disminuya el apetito sexual o la libido, ¿no? En fase de lactancia. Y también inhibe la ovulación para que no se ovule. Por eso a las mujeres cuando están lactando tarda varios meses en venirle la regla de nuevo, ¿no? Entonces, la prolactina, si está alta cuando no se está lactando, es señal de algo que está funcionando mal. Hay muchas veces que esto se puede deber a un adenoma hipofisiario, que es un tumor que se produce en la hipófisis. Y yo he tenido varios pacientes en ese caso, ¿no? En ese caso, pues se tiene que tratar ese tumor. Eh, el problema es que cuando la prolactina está alta se inhibe la ovulación. Entonces las mujeres que tienen prolactina alta tienen problemas para tener hijos, ya que no llegan a madurar los óvulos. Entonces no,
tienen muchos problemas. Hay un tema, en ese caso, cuando es por un fallo de la hipófisis, no se puede actuar con la alimentación, se tiene que actuar con medicamentos. Pero hay un medicamento que se utiliza para bajar la prolactina para que estas mujeres ovulen, que es tóxico para el feto. Entonces, lo que hacen es normal tomarlo a lo mejor antes de la ovulación, pararlo en el momento que a partir de la ovulación, parar esa medicación, y si ese óvulo se ha fertilizado y se ha quedado embarazada, no se sigue la medicación ya, que no es necesaria, o si no se ha quedado, pues se vuelve a tomar medicación. Es un poco complejo, porque si resulta que tú estás tomando medicamento y al final consigues bajar la prolactina, pero te quedas embarazada y estando embarazada sigues tomando el medicamento, este es muy dañino para el feto. Así que, bueno, pues es un poco complejo. Pero con la alimentación no se puede hacer nada sobre la prolactina, porque la prolactina... Es como mucho más complicado y Ya, más individualizado, por así es decirlo, ¿no? como, claro, no puedes hacer nada sobre esa hormona porque no se estimula por alimentos, sino que tiene que ver, se estimula pues cuando la mujer, con el parto de la mujer, o sea, cuando va a tener un hijo. Bueno, se estimula desde antes, ya durante el embarazo, ¿no? Para ir preparando el pecho para la producción de leche, ¿no? Así que si fuera algo, si tuviera que ver la alimentación, entonces las mujeres embarazadas o lactantes no podrían comer las mismas cosas que las mujeres que no están embarazadas. O sea, es, Claro. mm, Pero y ¿hay alguna hormona que, digamos, que influye en la alimentación o que la sí, alimentación influye? casi todas las hormonas influyen en la alimentación, pero no esta concretamente. Por ejemplo, la testosterona, la progesterona o el estrógeno, los estrógenos como el estradiol o la estrona, se producen a partir de colesterol y entonces, por lo tanto, tiene que ver la alimentación, ¿no? Porque el colesterol no existe nada más que en alimentos de origen animal y no existen los alimentos vegetales. Entonces, para formar estas hormonas necesita el colesterol. Es verdad que nosotros producimos nuestro propio colesterol, pero sí es verdad que si no se obtiene de fuentes animales, este suele ser bastante bajo, lo cual perjudica a todas las funciones que tiene el colesterol, como son el funcionamiento del cerebro, la formación de la membrana celular, la formación de la bilis o la formación de las hormonas. Entonces, pues esto puede afectar tanto a la libido como a la fertilidad, tanto en hombres como en mujeres, ¿no? Así que bueno, pues y Bueno, el consumo de grasa es igual, o sea, una dieta muy baja en grasa, que hay personas que para adelgazar, pues lo que hacen es para reducir calorías, no tomar nada que tenga grasa, ¿no? Pero esto reduce todas las grasas y ácidos grasos que son esenciales. Entonces también una dieta baja en grasas también afecta a esas hormonas que pueden estar muy bajas. Creo que ya en el otro directo conté el caso de una paciente que yo tuve que tenía tanto el estradiol como la LH o hormona luteinizante o la FSH o hormona folículo estimulante los tenían cero, ¿no? Después de muchos años de carencias nutricionales, ¿no? Así que bueno, pues la que contaste que era vegana, ¿no? es que tenía vegana y anorexia, ambas cosas. Entonces, claro, imagínate, es un cúmulo en el que además de Claro, restringir, hablando de dietas claro, restrictivas, está pues restringiendo grupos de alimentos y está restringiendo cantidades. Entonces, pues claro, es un dúo que va a producir muchas carencias, tanto porque está restringiendo alimentos como que está restringiendo la cantidad también, ¿no? Eh, claro, yo soy ovolácteo vegetariana, pero como que no veas mucha variedad. por cantidad no falta, ¿no? Sí, 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 no, como bastante y muy No, variado. pero eres ovo-lacto vegetariana, no es lo mismo que veganismo, porque la leche y los huevos son de origen animal y contienen colesterol y contienen ácidos grasos muy importantes como los omega 3, EPA y DHA, aunque poquita, mucha menos cantidad que el pescado, por ejemplo, y también depende un poco de la alimentación que hayan seguido las vacas o las cabras o las ovejas, ¿no? Porque las que comen con piensos tienen menos contenido en omega 3 DHA que las que comen pasto, ¿no? Así que bueno, pues también es importante no solo lo que comemos nosotros, sino lo que come lo que nosotros nos comemos. Eso también, la gente que come carne, pues también eso, ¿no? Cómo han sido criados los animales, Sí, cómo... importa la alimentación del animal, influye en ese aspecto, sobre todo en las grasas. Las proteínas no,
Por ejemplo, la leche tiene las mismas proteínas exactamente si esa vaca ha comido piensos que si ha comido pastos, porque las proteínas se sintetizan a nivel del ADN. Nosotros tenemos una información genética en nuestro ADN que dice qué proteínas se tienen que fabricar. Ese ADN desprende un ARN mensajero que lleva esa información genética de nuestros genes a los ribosomas, donde se expresan en proteínas, y esas proteínas, digamos que van a ser una copia de la información que viene en ese ARN mensajero, ¿no? Entonces, da igual lo que comamos, es a nivel genético la formación de nuestras proteínas, ¿no? No sé. Pero con las grasas sí varía mucho. El tipo de nutrición que llevemos varía mucho en el tipo de grasas. Por ejemplo, el cerdo ibérico, que está alimentado de bellota y otros alimentos, digamos que en el bosque, que comen trufas, que comen bellota, etcétera, ¿no? Pues tienen un contenido altísimo en su tocino de ácido oleico, que es el mismo ácido graso que tiene el aceite de oliva o el aceite de aguacate. Entonces resulta que el jamón ibérico es casi como tomar aceite de oliva, ¿sabes? Porque, sí, porque, Uy, pues alguno por ahí se va a alegrar. ¿Ah? Yo creo que alguno por ahí que se va a alegrar. sí, sí. Pero, por ejemplo, pues un jamón serrano que venga de un cerdo que ha estado alimentado con piensos, ¿no? Pues el tocino va a tener unas propiedades diferentes, ¿no? Entonces, si nosotros lo comparamos, veremos que el jamón ibérico tiene más contenido, tiene un cierto contenido graso en su interior que es líquido y transparente. No es el tocino blanco, amarillo, duro que se forma los hidratos y los ácidos grasos en el tiempo de curación, ¿no? Así que bueno, pues en la grasa sí que importa mucho lo que uno coma. Y por también el contenido de omega 3 es importantísimo según la alimentación del animal. El contenido de vitaminas liposolubles, como por ejemplo la vitamina D3, que es importantísima para el sistema inmunológico, para la mineralización ósea y para el crecimiento de los niños, ¿no? Pero Y los omegas 3 son más de los pescados, ¿no? ¿no? El omega 3 principalmente se encuentra en los pescados, sobre todo pescados grasos de aguas frías, ¿no? Son los que más tienen. Pero también se encuentra, como digo, en la leche entera, claro, porque si la leche es desnatada no tiene ningún ácido graso, se han quitado las grasas, ¿no? Y también se encuentra en el huevo, pero en la yema. Si alguien solo toma claras de huevo, pues igual no está tomando ni vitaminas ni minerales de ácidos grasos esenciales, porque todos los nutrientes del huevo se encuentran en la yema, menos el sodio y el potasio y la mitad de las proteínas, que es lo que viene en la clara. La clara básicamente solo tiene sal, o sea, sodio y potasio, ¿no? Oye, creo que está dejando la gente preguntas Sí, y y sí, vamos a pedirte unos tips más que quería preguntarte. Bueno, pues que des algunos tips para la gente que tiene poco tiempo, porque esto es algo que yo he escuchado mucho durante toda mi vida, ¿no? No tengo tiempo de tener una dieta saludable, no tengo a mí me lo han tiempo. dicho a veces, pero es que me parece la excusa más absurda del mundo, porque decir, no tengo tiempo para comer sano, pero sí tengo tiempo para comer insano, ¿no? ¿Qué pasa? Se tarda más en masticar un donut que una manzana? A lo mejor sí, no sé, pero vamos, que, que, que es absurdo a justificar el tiempo, ¿sabes? Es como si tú dices, no tengo tiempo para trabajar de secretaria, pero sí de administrativa, ¿no? ¿Y qué pasa? Tienes una jornada de 8 horas igual, en una mesa, ¿no? En una silla, ¿no? No sé. Es absurdo. Entonces, nosotros tardamos en masticar lo mismo la comida sana que la insana. Hombre, si comparamos a lo mejor un, un hueso, como los perros, ¿no? Un hueso con un zumo, pues sí, el zumo lo bebemos mucho más rápido que comernos un hueso, ¿no? Pero vamos, O sea, o que sea, lo que dices es que hay que sacar o que tiempo, se tarde que más en cocinar. Si resulta que la comida, ¿qué se tarda? Más tiempo a lo mejor en comer una cosa frita que una cosa a la plancha, pues yo creo que se tarda igual, ¿no? Entonces, además, por bueno, ejemplo, comer imagínate si haces un filete empanado, si haces un filete a cocinar, la plancha, haces un filete a la plancha y solo tienes que ponerlo en la plancha, darle la vuelta y ya está. Pero si lo haces empanado y con aceite, pues tienes que mezclar el huevo con la harina, empanarlo. Bueno, muchas veces a lo mejor lo dice la gente porque lo compra por ahí y dice, no, es que es más fácil comprar comida en un McDonald's y comer todos los días en el McDonald's, ¿no?
pero la verdad es que yo no creo que se coma más rápido en el McDonald's que en un menú de restaurante, ¿sabes? No, o sea que es absurdo justificar el tiempo cuando se habla de comer sano. Que me digas comer y decir, no, es que no tengo tiempo para comer y no como, ¿sabes? Excusa típica, excu- Si no tienes tiempo para comer, te mueres. excusa típica de trastorno alimentario. Claro, porque si uno está vivo es porque ha comido a lo largo de su vida. No creo que alguien tenga 35 años y no haya comido en 35 años. Así que tiempo ha tenido para comer si sigue vivo a los 35. O sea, que lleva 35 años comiendo, ¿no? Eh, Era justo lo que comentaba, ¿no? Que los temas de nutrición nos interesan o nos deberían interesar a todos, porque todos comemos, todos queremos estar bien, todos queremos correr, salir, disfrutar de la mm, vida. Si no tenemos, pues, una buena base, que es nuestro cuerpo, mm. es más complicado. Hay mucha gente que no respeta su cuerpo. Eh, Mm. o sea, por el que cuando se fuma, se toma alcohol, se comen comidas pues llenas de radicales libres, ¿no? Como las bolsas de fritos industriales o los dulces con grasas hidrogenadas y azúcar mezclados, o harinas refinadas. Pues si todo el mundo sabe que eso no es bueno, si lo comes es porque no tienes ningún respeto por tu cuerpo. Y además es el que vamos a tener que estar viviendo toda la vida, ¿sabes? O sea, Bueno, yo alguna vez como guarrerías que se dicen, pero intento no, porque te antojas y yo qué sé, y comes alguna guarrería o ves ahí unas patatas fritas. hay muchísimas cosas placenteras que no tienen por qué ser malas. Sí. Bueno, Yo, pues a mí no me atrae porque sé perfectamente lo que hacen. Entonces, es como decir, bueno, a lo mejor si uno es masoquista, pues sí, si uno es masoquista y siente placer con el dolor, pues se puede pinchar alfileres o hacerse cortes en el brazo, ¿no? Y siente placer con ello, bueno. Pero si algo sabes que hace un daño y no veo el motivo para hacerlo si eres consciente de ello. Y si lo haces por ignorancia, pues hay mucho acceso a la información en todas partes, como para justificar la ignorancia para hacer algo, ¿no? Pues A lo por eso mejor, también, yo, por creo- aprender de yo creo que la nutrición. mejor forma de hacer las cosas bien es aprender, porque si uno sabe las cosas, es por ejemplo, si tú aprendes a sumar en el colegio y si luego vas a la panadería y le pagas y te devuelve el cambio y te lo devuelve mal o te devuelve menos de cambio, pues tú ya sabes sumar y restar para ver qué te falta el cambio, ¿no? Pero imagínate que tú vas a comprar algo de 40 céntimos, pagas 1 euro, solo te devuelve 10 céntimos y lo dejas así porque dices, es que no tengo tiempo de pensar, no Mm. tengo tiempo de decir, no, es que si ya sabes hacer algo, pues lo haces. Si has aprendido a sumar, pues ya no tienes que dejar que te engañen con el cambio. Si has aprendido a comer, no tienes que dejar que te engañen con la comida, porque te están estafando. O sea, a ti alguien te vende un donut con harina refinada, con azúcar y con grasas hidrogenadas, no es que te hayan invitado a regalar, es que en la tienda te lo cobran y estás pagando por ello y sabes que eso es malo para tu salud. Entonces, es una doble estafa, es una estafa a tu salud y una estafa a tu dinero, porque estás pagando por algo que sabes que no es de calidad y lo sabes que no es de calidad, ¿no? Entonces, es como dejarte estafar. Si alguien te da un billete de 30 euros, tú sabes que no existen billetes de 30 euros, pero Ya. si tú coges y le das y te dice, te vendo este billete de 30 euros por solo 10, y dices, ay, qué bien, me gano 20 euros. ¿Y tú le vas a dar 10 euros por el billete de 30 euros? Seguro que no. ¿A que seguro que no? ¿No? No. Entonces, ¿por qué alguien le va a dar 2 euros a alguien por unos donuts? ¿O por qué le va a dar 5, 6 o 7 euros a un McDonald's por un menú de McDonald's? ¿Sabes? Es como te están estafando y tú encima dices, venga, quiero que me estafes. ¿Sabes? No, Entonces, no tiene. si vamos a comer, pues intentemos comer bien. Y Pero nada, voy a... y por lo menos, si yo qué sé, si alguien te regala algo, pues puedes justificar, no es que me lo han regalado y era gratis. Y a cada perro, pues como se dice, a caballo regalado no le mires el diente, ¿no? ¿Sabes? Pero encima pagar por ello, o sea, es que me sentiría, además de a dañar a mi salud, me sentiría tonto, porque digo, sé que eso es malo y estoy pagando por ello. Me están tomando por tonto y yo estoy siendo tan tonto como para comprárselo y dejarme engañar, ¿no? Es mi forma de ver eso porque, pues quizás porque yo tengo el conocimiento, pero es que todo el mundo tiene ese conocimiento, todo el mundo sabe que un donut es una mierda, ¿sabes? Pero la gente los compra, ¿sabes? Sí, Sabiendo que es porque una mierda.
sustancias adictivas, ¿sabes? Lo que pasa que, bueno, Mm. esto ya lo sabes, lo sabe todo el mundo, que Bueno, tienen sustancias adictivas, entonces tú comienzas a guarrear y pues luego te antojas de más, sí. eso. Bueno, la verdad es Pero que tiene punto de justificación porque también la gente paga por la cocaína y sabe que los narcotraficantes están matando gente si se pone alguien por medio, saben que está muriendo muchísima gente por eso, pero la gente paga y financia a esos narcotraficantes, ¿sabes? Pues igual, la gente también financia la industria alimentaria que produce alimentos dañinos, ¿no? sí, En cambio, luego, por ejemplo, sale la carne mechada, como pasó el escándalo de la carne mechada, y todo el mundo ya deja de comer la carne porque tiene miedo de comer la carne mechada con listeria, ¿no? Y porque nadie tiene miedo de comerse unos donuts o de ir al McDonald's, ¿sabes? Si no te están vendiendo carne, si fuera que en el McDonald's te están vendiendo carne, pero de carne que va, o a lo mejor un 30 o un 40% de la hamburguesa es carne y encima son despojos de carnicería, básicamente, ¿sabes? O sea, es lo que no se vende en una carnicería. Las piezas con más grasas, tendones y farcia, etcétera, ¿no? Y todo. el resto es patata, harina, azúcar, sal, nitratos, nitritos, glutamato. ¿Sabes? O alguien se cree que por 3 euros te van a dar una hamburguesa de solomillo en un local, en una calle comercial donde cuesta el metro cuadrado 3.000 o 6.000 euros, ¿no? Del local, donde tienen que pagar a empleados, donde tienen que pagar la electricidad, las cocinas, el gas, ¿sabes? Y todo eso por 3 euros y va a ser carne, ¿de verdad? Es No. que es un negocio. No, ¿y por Pues qué una hamburguesa en un buen sitio? ¿Por qué si vas al McDonald's hay hamburguesas que a lo mejor por 3 o 4 euros y si vas a la hamburguesa nuestra te valen 13 o 15 euros, ¿no? Eh, claro que es otra calidad. porque a lo mejor en una te ponen carne y en la otra te ponen un sucedáneo que imita la carne, ¿no? Lo ideal sería cocinar nosotros, cuidar nuestra alimentación nosotros, No, pero se puede comer fuera. Yo como muchísimo fuera, muchísimo. Hoy espero cenar fuera también, pero, pero se pido comida, no, pues porque como afuera no es sinónimo. Además, justo en España, que es uno de los países con más fama en nuestra gastronomía, ¿no? Bueno, hablando en España, que estamos tú y yo, porque a lo mejor nos está escuchando gente de fuera, pero en sí, general. la dieta mediterránea donde predomina más las verduras y los vegetales, pues se conoce en todo el mundo. Yo creo Bueno, que la dieta mediterránea no predomina las verduras y los vegetales. La dieta mediterránea es con muchas carnes y alimentos de origen animal, como por ejemplo, la mantequilla es un alimento típico de la dieta sí, mediterránea. La sí, carne y los guisos que contienen carne, montones de platos famosos como la paella, el potaje, bueno, el cocido, los callos, o sea, muchas comidas típicas de españolas son con... Lo que se hacen es que se explícalo, mezclan. explícalo tú mejor la dieta mediterránea para quien no sepa. ¿Cómo? Que lo expliques tú, por favor. No, es que La dieta tampoco mediterránea. se puede definir. Simplemente la dieta mediterránea pues es la dieta típica que se ha seguido en países del Mediterráneo como España, Italia, Francia, donde se hacen pues guisos y distintos alimentos cocinados muchas veces en forma de guisos que contienen tanto mezclas, donde mezclan alimentos animales como carne, pollo, eh, pescado y, y, eh, lácteos, ¿no? Son muy típicos en Europa. Europa es una de las zonas donde más lácteos se toman, aunque en realidad los países que por cantidad toman más lácteos no son de Europa. Ninguno de los 3 países donde más lácteos se toman en términos absolutos son de Europa, son de Asia y América, porque el país que más leche consume en términos absolutos, no por habitantes, sino en términos absolutos, es la India, que está en Asia, y el tercero es China. China es el tercer país que más leche consume en el mundo. Y mucha gente dice que los asiáticos son intolerantes, que si no tienen la enzima lactasa. He oído decir barbaridades de ese tipo de los asiáticos, cuando el primero y el tercer país que más leche consume son países asiáticos. Y el segundo es Estados Unidos, que es de América. O sea que
Lo único que hay países de Europa donde se consume bastante por habitante, ¿no? Estoy hablando de términos absolutos, porque hablo de países grandes, como la India, China o Estados Unidos, y no términos relativos, ¿no? En términos relativos, pues los países escandinavos son de los que más leche consumen, ¿no? Y los huevos también es típico de la dieta mediterránea, los huevos. Así que no se puede relacionar la dieta mediterránea con una dieta eh, predominante en vegetales, no, para nada. De hecho, sí, la gente pobre antiguamente, en la época feudal, sí que no tenía mucho acceso a la carne porque los señores feudales son los que tenían el derecho de la caza y para los, digamos que para los vasallos o para los que vivían de las tierras de un señor feudal, pues tenían limitada la caza, ¿no? Así que, bueno, pues, pero precisamente la longevidad de los señores feudales, por muchas cosas, esto y muchas cosas más, era mayor que la de los, digamos, campesinos, que vivían básicamente de vegetales, además de leche y huevos, claro, porque tenían sus gallinas y sus vacas o cabras, más cabras y ovejas. Sí, lo que hay que intentar es equilibrar, ¿no? Comer un poco de todo que sea Sí, saludable, en la, frutas, verduras, en la, carne. en la alimentación siempre hay que variar, porque así nos aseguramos de obtener todos los nutrientes y de no acumular demasiado de algún antinutriente o toxina, porque cada alimento puede tener sus cosas buenas y malas. Si comemos siempre el mismo alimento, pues vamos a acumular lo que tenga malo y nos va a faltar lo que le falte de nutrientes, ¿no? Entonces, por eso yo siempre recomiendo en las dietas, pongo muchas opciones, pongo mucha variedad y le digo a la gente que, aunque yo le haya puesto variedad, que no elijan siempre lo mismo, que les pongo variedad precisamente para que varíen y vayan eligiendo entre las cosas que tenemos ahí. Oye, Quilla, estoy viendo que a lo largo del tiempo han dejado muchas preguntas. No sé si Y tú ya las puedes repasar y no responderlas desde el quería principio. interrumpirte. Pues vamos a ver con esta. Dice, es cierto lo que dicen los seguidores de la dieta paleolítica, de que nuestro cuerpo no está preparado para procesar cereales y por este proceso evolutivo, ah, no, es por, Es falso. Mira, lo primero es lo siguiente. La dieta paleolítica no es la dieta de que comían los hombres o los humanos en el paleolítico. Eso es lo que ujú, dicen ellos. Todas las dietas milagros siempre se basan en argumentos pseudocientíficos. Pseudocientíficos porque en la ciencia se tienen que coger todos los estudios y se tienen que comprobar las cosas, se tienen que demostrar. Entonces, ujú, no es ciencia o algo no es científico porque cojan un estudio en concreto o un dato en concreto y ya se basen toda la dieta en ese dato concreto, ¿no? Porque eso se puede manipular muy fácilmente. Lo que comían los hombres del Paleolítico no tiene nada que ver o poco que ver con lo que llaman la dieta paleolítica. La dieta paleolítica es una dieta que se han inventado diciendo, por ejemplo, que los humanos no tomaban lácteos, ni cereales, ni legumbres, ¿no? Bien, no tomaban legumbres antes, por ejemplo, del invento del fuego. Después sí, porque las legumbres tienen lectinas e inhibidores de tripsina que se necesitan poner en remojo y cocer durante bastante rato para eliminar. Por lo tanto, no podemos comer legumbres en crudo y son tóxicas para nosotros. Entonces, pero es que el fuego no se inventó antes de ayer. El fuego se inventó hace varias decenas de miles de años. No sé si 65.000, 80.000 años, ¿no? Entonces, color cereales, me pasa lo mismo. Color cereales es mejor fermentarlos, es lo que se hace cuando se hace el pan, por ejemplo, para eliminar o disminuir algunos antinutrientes, como los fitatos, por ejemplo. Entonces, en realidad, los hombres del paleolítico sí comían cereales, porque se han encontrado morteros del paleolítico, morteros que se utilizaban para machacar el grano, en los que se han encontrado que había restos, residuos, porque eso se tiene que analizar pues, con microscopios y con reactivos para encontrar pequeñísimas cantidades, ¿no? Entonces, eh, pues porque, a ver, el neolítico es cuando el hombre empieza a cultivar y a criar el ganado, ¿no? Cuando empieza la ganadería y la agricultura, ¿no? Entonces, eso es lo que es la característica que separa el paleolítico del neolítico. Bien, esto en un principio pues suponía un gasto energético, el ponerse a plantar en un principio
semillas, cuidarlas, regarlas, etcétera, etcétera, para que crecieran y utilizarlo como alimento. Bien, esto no se va a hacer de capricho. O sea, si una de las primeras cosas que se cultivaron en el Neolítico son los cereales, es porque precisamente los hombres ya comían cereales. O es que, imagínate que nosotros tenemos, o que van a ponerse en el Neolítico a cultivar plantas ornamentales, iban a sembrar el trigo porque lo usaban para decorar las ventanas de su casa. No, porque pues ya lo comían. Es como si ahora, por ejemplo, descubriésemos la agricultura ahora y los geranios que usamos para tener flores en nuestros balcones, pues nos pusiéramos a cultivar geranios en vez de cultivar algo que, no que comemos. O sea, nosotros no nos comemos los geranios, no nos vamos a poner a cultivar geranios para Ahora comer. últimamente ha habido, bueno, está habiendo una moda de plantas comestibles. Hay restaurantes que han comenzado a poner plantas comestibles. Bueno, todas las verduras son plantas comestibles. O sea, digamos, flores, ponen flores y todo esto. También va a haber otra Ah, moda, bueno, dicen que va a haber otra moda de comer insectos, que en algunos países se sí, lo que comen pasa es que hay que tener mucho cuidado con esto porque las plantas tienen muchos antinutrientes que nos impiden alimentarnos de ellos. Por ejemplo, muchas hojas, todas las hojas de árboles, por ejemplo, contienen taninos que a nosotros nos bloquean la absorción de nutrientes en el intestino. Hay gente que toma taninos precisamente para adelgazar, pero claro, no absorbes los macros energéticos, pero tampoco absorbes las vitaminas y minerales. Así que de hecho, si comes muchos taninos, te mueres de hambre. Te vas a acabar muriendo porque se bloquea el intestino para absorber nutrientes y nos morimos de hambre, aunque comamos. ¿Sabes? Así que hay que tener mucho cuidado con las plantas que se comen porque los humanos no estamos adaptados para comer casi ninguna planta. Date cuenta que de todas las plantas, si tú te vas a un bosque o te vas a un campo, son poquísimas, casi a lo mejor una entre 100 o una entre 1000 de las plantas que tú puedes comer. O sea, tú te vas a un bosque y no puedes coger hojas come hoja de cualquier planta. Son poquísimas las que puedes comer. De hecho, las que nosotros comemos normalmente proceden de cepas que no contenían algún antinutriente y entonces nosotros la cultivamos y la protegemos de los animales y de los insectos precisamente para poderlo cultivar nosotros y poder tener esa planta comestible, ¿no? Por ejemplo, las almendras. Las almendras, según la dieta paleolítica, las almendras es un alimento que vale en la dieta paleo. Y la crema de almendras. Falso. Las almendras en la naturaleza contienen mucho cianuro. 20 almendras crudas, o sea, 20 almendras salvajes, valen para matar a una persona. Solo con 20 almendras uno se muere envenenado por cianuro. ¿Qué es lo que pasa? Que de pronto apareció una... Está hablando de las almendras que comemos, que compramos en el supermercado o en el Esto mercado. es lo que voy a explicar, de dónde vienen las que comemos en el supermercado. De pronto, alguien encontró una almendra que era dulce, o sea, que no tenía cianuro. Entonces, eso hubiera desaparecido, en la evolución hubiera desaparecido, porque todos los animales hubieran comido esas semillas y ese árbol no hubiera proliferado. Pero el hombre llegó el neolítico, y entonces cogió y cultivó esas almendras y cultivó almendros, y las protegió de los pájaros, de las ardillas, de los insectos, ¿sabes? Y entonces empezó a cultivar almendras. Y en el neolítico sí se puede comer almendras porque hemos ido reproduciendo almendras dulces que no tenían cianuro. Pero si tú coges cualquier almendra de un almendro silvestre o un almendro mismo que veas en la calle, hay ciudades que tienen almendros como árboles decorativos, pues si tú lo pruebas vas a ver que sabe súper amargo porque está llena de cianuro. Entonces, resulta que la dieta paleo pone almendras y otros frutos secos que los hombres del paleolítico no podían comer. ¿Sabes? Por ejemplo, las nueces sí, porque las nueces no contienen cianuro, pero otras, como por ejemplo las almendras, sí. Entonces, la almendra no es un alimento paleo, es un alimento del neolítico. Y lo mismo y pasa también con las zanahorias. Las zanahorias también en el paleolítico tenían otras características distintas. Y así, y el trigo, cuando el trigo silvestre, el tema es que no es que no fuera comestible, sino que el trigo del paleolítico, las espigas, cuando maduraba la semilla caía al suelo y tenía una cáscara muy dura. Todavía en alguna zona del mundo existe trigo salvaje. Este tiene una cáscara muy dura y se cae al suelo. Eso no lo podemos cultivar. ¿Por qué?
Primero, porque los granos al caer al suelo no los podemos recoger con una cosechadora. Ah, y al tener cáscara muy dura hay que pelar grano por grano. Entonces, ¿qué pasó? Que encontraron una variedad genética en la que el trigo había cogido unos genes de otras plantas, que están identificados esos genes, pero no, igual que si lo hubiéramos hecho actualmente por ingeniería genética y hubiéramos hecho un trigo transgénico, esto ha pasado en la naturaleza. Simplemente se ha insertado un gen de otra planta en el trigo que hacía que el trigo, una vez maduro, no cayese de la espiga y se mantuviera en la espiga. Y y que no tuviera una cáscara dura, solo lo que llamamos ahora salvado. Con lo cual, resulta que ahora podemos utilizar cosechadoras para recoger el trigo, porque el grano no cae al suelo, pero porque esto no hubiera prosperado en la naturaleza, porque en la naturaleza ese trigo, al no caer al suelo, no crece en el suelo y no crece la planta. Pero como nosotros hemos usado nuestra inteligencia para reproducir eso, pues podemos comer trigo a montones y podemos comer o podemos recortar, podemos cultivar Podemos trigo y podemos comer almendras y así montones de cosas. Y tenemos inteligencia también para ordeñar a las vacas, por eso comemos leche de vaca, pero en el Paleolítico, claro que tomaban leche, porque en el Paleolítico lactaban hasta los 4 o 7 años de edad. Y resulta que la esperanza de vida de las mujeres era de entre 20 y 25 años, lo cual quiere decir que si su edad fértil era a partir de los 13, 14 años, empezaban a tener hijos a partir de los 14 años, sí, en el Paleolítico las mujeres empezaban a tener hijos pues desde los 14 años aproximadamente, porque a los 13 eran fértiles, se quedaban embarazadas y a los 14 pues tenían el primer hijo, ¿no? Ese es otro tema también muy interesante, pero creo que se va a dar para más largo. El tema este de la Mm. longevidad, porque según he estado leyendo, cada vez somos más longevos, cada vez vivimos más. No era, Sí, digamos, como aunque tiene que antes. ver mucho las comodidades y la medicina tiene que ver mucho en eso, ¿no? Así que no solo la alimentación tiene que ver mucho, pero ya dentro del exceso de longevidad en distintas personas, ¿no? Por ejemplo, las zonas del mundo donde más esperanza de vida hay, como es en la isla de Okinawa, comen muchísimos kilos de pescado al año, más de 35 kilos por persona y año. Y en otra zona que es Cerdeña, que es otra de las zonas, La isla que dijiste está en Japón. Okinawa, que no sé si es una isla o una península, ¿eh? No tengo, Pero no estoy muy bien en geografía, creo que el pero país más longevo del mundo me parece que es Japón y luego le sigue España. Eh, España creo que llega a estar segundo, pero ahora España creo que está el cuarto, si no recuerdo mal. El segundo creo que es Suiza ahora mismo. Y Suiza, un país donde se come mucha carne precisamente y se usa mantequilla también. Japón está entre los Sí, países más pero yo longevos. hablo de zonas concretas del mundo que se llaman, sí, hablo de zonas concretas del mundo que se llaman zonas blue o zonas azules. Entonces, dentro de Japón, Okinawa es la que tiene más esperanza de vida. Y dentro de Italia es la isla de Cerdeña, que precisamente se alimentan prácticamente de lácteos. El 26% de toda su ingesta de alimentos son lácteos y principalmente de cabra, ¿no? Entonces, eh, con- Cerdeña. ¿Mm? Me encanta además Cerdeña. Tengo ahí algún amigo que sea, creo que es Marco, que está por ahí, si no me equivoco, un Pues nombrecito. ese amigo tuyo tiene más probabilidad de vivir 100 años que los demás. De hecho, en Cerdeña hay más de 300 personas mayores de 100 años, ¿sabes? Ujú. Oye, seguimos viendo Pues, preguntas porque ya estamos acabando de tiempo. sí, Eh, continuamos. Pues no, pero podemos hay preguntas que anotar. han dejado muy arriba. Lo digo porque llevan Sí, sí, bastante ahora, rato dejando. ahora las bajo. Y Si también puedes, los que quieran preguntar, pues que vayan preguntando, ¿vale? si puedes Dice, ir arriba, si puedes ir arriba y empezar por la más antigua, ¿sabes? vale, perfecto. Pues mira, bueno, voy a poner esta y luego continuamos con las de arriba. Dice, tengo reflujo gástrico, ya me han operado y me ha vuelto. ¿Podría mejorar mi estado de salud con una dieta adecuada? Mi cardías es incompetente. Bueno, que tiene Vale. reflujo gástrico y ya lo han Hay que ver un operado. poquito cuál ha sido la causa de ese problema, ¿no? Tiene cardias Ujú. incompetente, entonces en ese caso no cierra bien el cardias y por eso hay reflujo. Esas personas tienen que tener ciertos cuidados, que es de comer muchas comidas pequeñas, mejor que pocas comidas grandes, y no ponerse en posición horizontal después de comer, cuando hacen la digestión. Entonces quiere decir que no echarse una siesta después de comer o no acostarse justo después de cenar, ¿no? Deben de estar en posición vertical para hacer la digestión y ya te digo que cantidades pequeñas. Pero
también depende cuál ha sido la causa. Una causa muy frecuente es infecciones de Helicobacter pylori. He visto que muchas personas que han tenido infecciones de Helicobacter pylori, sobre todo crónicas, a muy largo plazo, tienen problemas de reflujo. Puede ser eso, puede ser otras causas, o simplemente puede ser una causa física, ¿no? Entonces, bueno, pues nada, esas, lo que hay que tener es más cuidado de no llenar mucho el estómago y hacer la digestión en posición vertical, o sea, sentado o de pie, ¿no? Digamos. Claro. Él decía que ya le habían operado, pero que ahora tenía cardías incompetente. Si incompetente será que no funciona Pues le bien. habrán operado de otra cosa, será otra cirugía de otro tema, a lo mejor tenía hernia de hiato, por ejemplo, no Sí, sé. dice mi causa es hernia de hiato, justamente. Ah, ¿ves? Justo lo que acabo de decir. Entonces, sí, pues ya normalmente la hernia de hiato ya está asociada a reflujo, ya por sí misma. Luego, a lo mejor, después de operarle, no ha quedado el cardias estrecho y entonces, pues, tiene que tomar las precauciones que he dicho, porque no es reversible, al menos durante la alimentación, o sea, con la alimentación no se le va a curar, pero sí, 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 puede ayudar, ¿no? Un sí puede poquito. tener, o sea, ayuda pues a controlar que suba la comida por el esófago, que eso puede, los ácidos pueden dañar el esófago. Al final puede tener una esofagitis eosinófila, puede tener lo que se llama síndrome de Barrett, creo que se llama, no me acuerdo, creo que sí. ¿Sabes? Que es como si se estuviera digiriendo la parte, el esófago, ¿sabes? Mm. Había más preguntas arriba, ¿verdad? Creo. No sé si puedes volver a por ellas, a verlas. Estoy intentando, O pero bueno, entré. también puedo... Ah, no, yo no puedo. Bueno, el que Tú sí- quiera, pues ahora sí. puede No, aprovechar pero tú sí y que puedes, preguntar. tú que eres la dueña del directo, Sí, sí. la anfitriona, digamos, del directo, tú sí que Sí, deberías poder. habían un par de preguntas, pero pues mira, no sé, no sé si las han quitado. Yo creo que A tú ver. sí podrías volver atrás para verlas. A ver, lo de reflujo. Eh, eh, eh. Mm, Sí puedes verlas. Sí, un segundo. A ver. Es que yo no puedo, estoy viendo. Ah, sí, sí puedo. Espera, que. ¿Sí Por aquí. puedo? Sí, sí que puedo ir atrás. No, jolín, ¿cómo lo he hecho? Eh, Bueno, esta es una solicitud. Y aquí había una persona que hablaba de ejercicio y dieta, que hablaba algo del ejercicio. Era una chica, así que hablaba del ejercicio y la dieta. Bueno, sí. el ejercicio yo creo que es importante, ¿no? Sí, pero a ver. Ahí está. Hay veces que consigo bajar, pero Ujú. hay veces que consigo bajar entre los mensajes, pero no sé, Bueno, no sé cómo lo hago, que a veces consigo bajar y a veces no. sí. Vale, pues si alguien más quiere preguntar a Fernando, ya que tenemos la oportunidad de tenerlo aquí y además él es una persona muy generosa con sus conocimientos, que se te agradece mucho, Fernando, que seas así Un tan abierto, placer. tan generoso, ¿no? Estoy, Porque pues no todo el mundo estoy comparte todos sus consiguiendo, conocimientos. estoy consiguiendo bajar un poco. Sí. Bueno, lo que yo te decía era Ah, si era, no, es dificilísimo, porque ¿sabes lo que pasa? Cada vez que bajo un sí, poco, claro, se vuelve a vuelvo a bajar. tocar la pantalla. Claro, me quedo sin pantalla, sí. Cuando me quedo sin pantalla y vuelvo arriba, al tocarlo se Ah, vuelve a poner mira, otra vez desde la aquí. última. Gracias, Javi, que dice, yo pregunté acerca de la suplementación de vitamina B. B, bueno, B es un grupo de vitaminas que incluyen pues la B1, la B2, la B6, la B12, B5, pero aparte otras vitaminas que antes se llamaban B también se incluyen en el complejo B, como son la biotina, que antes era B8, el ácido fólico, que antes era La B9 biotina es la o del pelo, ¿no? B7. ¿Mm? Fernando, la biotina es la del pelo, ¿no? Bueno, pelo, piel, tiene distintas funciones, pero una es útil. Generalmente casi todas las vitaminas del grupo B intervienen en la división celular o en el metabolismo de grasas, carbohidratos y proteínas. Entonces, para que las células crezcan, normalmente es necesaria alguna o varias de estas vitaminas. Entonces, las células que más rápido se reproducen son las que más se ven perjudicadas cuando hay una carencia. Por ejemplo, los glóbulos rojos, pudiéndose producir anemias
anemia perniciosa, por ejemplo, o anemia megaloblástica o anemia macrocítica, ¿no? Que son tanto la perniciosa como la megaloblástica son macrocíticas, ¿no? Que los glóbulos rojos son más grandes de la normal. También en la piel, porque las células de la piel se están reproduciendo constantemente, entonces hay síntomas como piel seca, caspa, por ejemplo, a veces por alrededor de la nariz y de la boca. Y, y bueno, pues tienen que ver el metabolismo. Así que bueno, pues hay distintas. Por eso, por ejemplo, cuando se tiene un cáncer, no se recomienda tomar suplementos de vitaminas B, porque también, también las células cancerígenas las necesitan para dividirse y crecer, no solo las sanas. Así que bueno, pues cada una tiene su función, pero están muy relacionadas en esos aspectos, en el metabolismo sobre todo y la división celular. Mm. Sí, yo lo sé porque yo tengo cierta ligera, no es mucho, ¿no? Un poquito de deficiencia de vitamina B12 y me han mandado suplementos. Sí, Y ahí la yo, B12, por ejemplo, es muy importante para las personas que se han hecho una reducción de estómago, porque la vitamina B12 para absorberse se tiene que unir al factor intrínseco, que es uno de los ácidos y enzimas gástricas que segrega el estómago para hacer la digestión, y para poderse absorber tiene que unirse al factor intrínseco. Entonces, las personas que se han hecho un bypass de una reducción de estómago, digamos que casi prácticamente van al intestino, la comida, ¿no? Al duodeno, pues no absorben bien la B12 y muchas veces se la tienen que inyectar en sangre. mm, ¿Y qué pregunta había hecho esa persona sobre las vitaminas B? que acerca de la suplementación, Pues la que si es buena recomiendo la cuando hay un suplementación de déficit en la vitamina B. alimentación y temporalmente. Por ejemplo, cuando se tiene anemia perniciosa o se tiene anemia megaloblástica, en que los glóbulos rojos son más grandes. Eso se ve en los análisis por un parámetro que se llama volumen corpuscular medio, que suele venir como VCM dentro de los glóbulos rojos. El VCM lo normal es que esté pues entre 87 y 92, más o menos, son valores normales. Si está por encima de 95, 96 y ya si está por encima de 100, pues quiere decir que hace falta tomar ácido fólico y vitamina B12. ¿Sabes? Pero un complejo B, ¿para quién estaría indicado? Yo lo pongo en mujeres embarazadas bastante porque en el embarazo hay muchísima división celular. Cuando se está el feto, son células que se están constantemente dividiendo y creciendo, ¿no? Entonces, ahí son importantísimas. Entonces, para asegurarse, por ejemplo, el ácido fólico y la B12 es muy conocido, que son importantes en el embarazo. Entonces, En suelo la, como... ¿cómo se llaman esto? En la formación del cerebro del bebé, ¿no? Del feto. Sí, porque todas las células, sea la formación del cerebro, del hígado, del riñón, de los músculos, de la piel, de todo, se necesitan estas. Pero sí, el ácido fólico es muy importante a nivel en las neuronas para la formación de la médula espinal y del cerebro, etcétera. Por eso un déficit puede producir lo que se llama espina bífida, que es una malformación creo que la espina dorsal, en la médula eh, dorsal. Eh, bueno, la Y columna en, vertebral. y ¿Mm? en los adultos las vitaminas del grupo B serían, pues, Son importantes sobre todo para la piel, los glóbulos rojos y en general para el metabolismo y para el uso de la energía. Entonces, pero yo las pongo en suplementos cuando veo que hay una deficiencia en un análisis de sangre, porque yo no suplemento por suplementar y que la gente esté gastando dinero o tome un exceso de algo, porque los excesos también son malos. Y en vitaminas, sobre todo las liposolubles, muy malos. Y en minerales, peor todavía. ¿Sabes? Los excesos pueden ser mortales, ¿no? ya hablando de esto de la suplementación, yo creo que es mejor intentar comer, pues, los alimentos que tengan las vitaminas que nos faltan Claro. que suplementarlas, ¿no? En casos Yo si pongo un extremos. suplemento es porque hay algún motivo justificado y, eh, y temporalmente en cuanto a lo que a vitaminas se refiere. Pongo vitamina B, como te he dicho, en embarazadas, pero no en todas, sino en las que veo que en su análisis tienen una reducción de los hematíes, un aumento del tamaño de los hematíes, cosas así. O sea, no solo los pongo porque sí, como suelen hacer mucho los ginecólogos, que suelen mandar las vitaminas sí o sí, independientemente de cuál sea su estado
nutricional, ¿sabes? No. Y en los atletas, que tú también trabajas mucho con atletas de alto rendimiento, a A ellos veces también pongo les das vitaminas B, a veces pongo vitaminas B, pero cada vez menos y siempre, como digo, tiene que estar justificado, porque vea que tiene una necesidad extra. Si no, nada. claro, no es lo mismo un corredor que un culturista o que, Sí, no varía sé, mucho, claro. un chico fitness o un chico. Hay deportistas aeróbicos que tienen hematocritos muy altos y además le interesan. Y si no lo tiene tan alto, pues tengo que ver qué pasa para que no esté aumentando su hematocrito, ¿sabes? ¿Qué son los hematocritos? Es el porcentaje, digamos, de glóbulos rojos que hay en la sangre. Cuando se dice que tienes hematocrito del 40%, pues es que hay un 40% de glóbulos rojos en suero, en sangre. ¿Y Sí, esto te ayuda al metabolismo o a qué te ayudan los al hematocritos? transporte del oxígeno. Por eso es importante en deportistas aeróbicos, ¿eh? Porque la única función de los glóbulos rojos es repartir el oxígeno. Ah, vale, pues mira, esto no me sale en el móvil, pero me sale en el ordenador. Dice, hola Fernando, ¿qué opinas sobre la restricción de leche por parte de algunos profesionales en SOP y enfermedades endometriosis? Me ¿Estaría lo preguntaron justificada? el otro día en un directo que hice yo, lo dije, y no tienen ni Sí, idea. sí, O sí, sea, un especial sobre achacar la leche. la endometriosis, que es la formación de tejido endometrial fuera del revestimiento del útero, ¿no? El endometrio es la capa que se va formando en el interior del útero para acoger el óvulo fecundado, en el caso de que haya habido un óvulo fecundado, ¿no? Por un espermatozoide. Entonces, ese endometrio se retira cuando tienes la regla, lo que retira es el endometrio, no sangre, como creen todo el mundo, casi todo el mundo. Lo que se retira es el endometrio. Lo que pasa es que como eso está regado de muchos capilares, pues contiene algo de sangre. Entonces, cuando las mujeres tenéis la regla, lo que estáis es eliminando el endometrio, que tiene algo de sangre, ¿no? Entonces, eh, eh, cuando ese tejido se forma en otras partes, como pueden ser las trompas de falopio o los ovarios, o incluso fuera del aparato reproductor, puede formarse además junto con... eh, se me olvida, el otro día se me olvidó también la capa que recubre el intestino. ¿Sabes? No, la mielina es la de la cabeza, la del No, el intestino. intestino, sí. Que cuando tienes apendicitis y no se cura a tiempo, pasa a esta membrana. Sí. Bueno, ella lo que Ah, preguntaba era eh, si tú per- estabas. sí, es la peritonitis, ¿no? El peritoneo. Entonces, Sí. eh, Dice, entonces ¿qué opinas sobre la restricción de la leche por parte de algunos profesionales en SOP, SOP y sí, no tiene endometriosis? sentido, no tiene, eh, si lo dice un ginecólogo es porque no sabe de nutrición y si lo dice un nutricionista es porque no sabe pues del aparato reproductor femenino, porque un sinsentido absoluto. O sea, no tiene nada que ver la endometriosis con los lácteos. Absolutamente, absolutamente nada que ver. Entonces, eliminarlos. A ver, por tomar leche se te va a formar tejido endometrial en el ovario. Es que no tiene ningún sentido, ¿sabes? No tiene ningún sentido. Además, lo que llega a la sangre son nutrientes de la leche digeridos. O sea, tú las proteínas de la leche no pasan a tu sangre, sino que tú digieres los aminoácidos y son los mismos aminoácidos los que forman todas las proteínas, pero en proporciones y situaciones distintas. Pero son los 20 y pico aminoácidos que hay son los que forman las proteínas y da igual de dónde vengan. Y los ácidos grasos igual. Cuando tú comes grasas vas a separar los triglicéridos en ácidos grasos libres y vas a absorber ácidos grasos libres, ¿no? Entonces, es que no tiene ningún sentido, ¿no? Y también Claro, he lo oído lo mismo prefiero del sin gluten. zapatos. He oído lo mismo del gluten, ¿sabes? Es que en la endometriosis es que se forma tejido endometrial en una zona distinta al interior del útero. Y ya está, Sí, ¿te ¿no? acuerdas que hablamos una vez de esto, no? Zapatero a tus zapatos, que hay médicos que te dicen, pues come esto, come el otro, pero Hombre, bueno, el que nos tiene que aconsejar de alimentación es que siempre es mucha un gente cree que un médico es una autoridad de nutrición, pero un médico sabe de nutrición pues poquito más que un abogado o un albañil, ¿no? Eh, porque
no se estudia nutrición en la carrera de medicina. En 6 años de carrera no hay ni una sola asignatura de nutrición. Entonces, normalmente dicen las mismas cosas que dice cualquier otra persona porque las ha oído en las redes, las ha oído comentar por la calle y las comenta. Lo que pasa es que las personas creen que un médico es un nutricionista y entonces le dan una autoridad en nutrición que no tienen, ¿no? Entonces, pues a mí me han llegado, por ejemplo, 12 o 15 pacientes que tenían el ácido úrico alto y el médico les ha prohibido el tomate, ¿sabes? Porque hay un falso mito que dice que el tomate tiene ácido úrico. Primero, los alimentos no tienen ácido úrico, lo que tienen es purinas que a través del metabolismo nuestro se transforman en ácido úrico, ¿no? Y el tomate no tiene purinas, es insignificante en lo que tiene, ¿no? Las purinas están sobre todo en alimentos proteicos que tienen células. Por ejemplo, la leche y los huevos que no tienen células no tienen purinas. Por lo tanto, no pueden producir ácido úrico. Pero la carne, la soja o el pescado que tienen más proteínas pues y tienen purinas, pues pueden producir ácido úrico. Claro, es que yo tenía entendido que el ácido úrico se te eleva cuando comes mucha carne, pero No, se eleva muchísimo. cuando tomas alimentos altos en purinas, pero también la soja tiene purinas. Entonces, también la soja eleva el ácido úrico. Mm. ¿Sabes? Y no tiene que ver con Claro, lo que Eso más no sabía. purinas tiene, pues son los alimentos normalmente altos en proteínas formados por células, o sea, seres vivos. Por ejemplo, Mm. la leche o los huevos o la miel no tienen células, son nutrientes puros, entonces no tiene purinas y no puede afectar al ácido úrico. Pero, por ejemplo, las legumbres, la carne, el marisco, los pescados, que son altos en proteínas, pues sí tienen, y está formado por células, o son seres vivos, pues sí pueden producir ácido úrico, ¿no? Ujú. Pues nada, continúo con Pero las la gente preguntas. cree que solo tiene que ver con que un alimento sea de origen animal. No, es que un alimento sea alto en proteínas y células. Por ejemplo, el huevo y la leche tienen proteínas, pero no tienen células, no tienen purinas, porque las purinas están asociadas al ADN, ¿no? Entonces, el ADN está en el interior de una célula, en el centro, ¿no? De una célula. Lo que no tenga ADN no tiene purinas. Mm. Vale, pues continúo. Dice Javi, voy a aprovecharme, dice, aprovechate, Javi, ya que está Fernando respondiendo a todo. ¿Cómo mejorar la digestión de la leche? La leche es probablemente el alimento que más fácil y mejor se digiere de todos los alimentos que existen, ¿no? Ujú. Alimentos complejos, porque, por ejemplo, si nosotros por ejemplo, si aislamos el azúcar, se digiere muy rápidamente. Si aislamos el almidón en una harina refinada, pues se digiere muy rápidamente, porque solo aplicamos la enzima la tialina amilasa para digerir el almidón o la sacarasa para el azúcar y entonces pues rápidamente se digiere. Pero hablando de alimentos completos, o sea, no de aislar un nutriente de un alimento, como puede ser el azúcar o el almidón, la leche es el alimento que más fácil y rápidamente digerimos los humanos, ¿no? Lo que pasa es que la leche tiene cientos de nutrientes, tiene muchísimas vitaminas, minerales, tanto vitaminas lisolubles como liposolubles, tiene proteínas de distinto tipo. La de vaca, por ejemplo, tiene unas 40 proteínas diferentes englobadas en dos grupos, que son las caseínas, que son las no solubles, y las proteínas de suero, que son las solubles. Pero dentro de eso son como 40 proteínas distintas, ¿no? O más. Y, y esas proteínas tienen la digestibilidad más alta de los alimentos, sobre todo las proteínas de suero. Como, eh, entonces quiere decir que se digieren súper rápido. Lo que pasa es que alguien a lo mejor se refiere a la lactosa, que es de los a lo mejor 300 o más nutrientes que tiene la leche, la lactosa es uno de esos 300. Y la Sí, lactosa, él pone que a veces la toma y se siente pesado. Bueno, eso la, nos pasa mucho. La lactosa es un azúcar que necesita una enzima específica que no se produce en el páncreas como la mayoría de las enzimas, sino que se produce en el interior del intestino delgado, en la misma mucosa del intestino delgado. Por lo cual, cualquier enfermedad que dañe al intestino delgado no va a dañar al páncreas, que es el que produce casi todas las enzimas, como la tripsina, quimiotripsina, la lactasa o la lipasa o la milasa, que son para digerir proteínas grasas y carbohidratos. Pero la enzima lactasa, para digerir lactosa, se produce en el intestino. Como el intestino es más delicado, cualquier enfermedad que dañe el intestino o que altere la microbiota, pues va a dañar las células que producen la enzima lactasa, entonces se va a digerir
o no, parcial, o no se va a digerir la lactosa. Pero eso es cuando se tiene una patología del intestino delgado. Es un síntoma. La intolerancia a la lactosa es un síntoma de un daño intestinal. Lo que pasa es que la gente hace muchas cosas que en vez de reparar ese daño, lo que hace es eliminar el síntoma. La gente tiene intolerancia a la lactosa y lo que hace es dejar de tomar leche. Y a lo mejor esa leche justo es un probiótico que actúa favoreciendo la microbiota intestinal que va a reparar ese daño que está produciendo la intolerancia a la lactosa. Con lo cual, al dejar de tomar la leche, lo que hace es cronificar la patología en vez de curarla. Sobre todo si la sustituye por leche sin lactosa, que puede alimentar a los hongos que crecen mucho en las células que producen la enzima lactasa del intestino cuando está dañada nuestra microbiota, o pueden tomar bebidas artificiales simuladoras de leche procedentes de vegetales que precisamente también alimentan a esos hongos al tener almidón. ¿Qué pasa? Los hongos no producen gases y entonces uno cree que le está sentando bien, pero no le están sentando bien porque si están manteniendo una enfermedad, eso no es que te siente bien algo. Enfermar o mantener una enfermedad no es que algo te siente bien. Ocultar un síntoma no es curar nada. No estás curando, porque la intolerancia a la lactosa no es una enfermedad, es un síntoma. Si tú, por ejemplo, tienes tos, porque es que tienes una enfermedad respiratoria. Si tú tomas un medicamento que te quite la tos, un antitusivo que se llama, te quita la tos, pero no te está quitando la enfermedad. Si esa tos te lo está produciendo una gripe, una faringitis, un constipado, una faringitis, una laringitis, una bronquiolitis o una neumonía, porque tú tomes un antitusivo no te va a curar la neumonía o la gripe o la bronquitis. Estás metiendo Claro. el polvo debajo con la alfombra. Es como si tú quieres quitar los ácaros de la casa y lo que haces es meter el polvo debajo de la alfombra. No estás eliminando los ácaros, ¿sabes? Estás quitándolos de tu vista solamente. Pues nada, continúo. ¿Es cierto que en caso de gripes o catarros la leche incrementa la mucosidad? Es un falso mito también súper falso. De hecho, la Universidad de Barcelona hizo un estudio de toda la bibliografía científica y todos los estudios científicos publicados en el mundo sobre la leche y la mucosidad y todos demostraron que era falso esa relación. No hay ninguna relación absoluta, ni con alergias ni con asma. ¿Sabes? O sea, había estudios que mostraron que no había ninguna relación ni con alergias, ni con asma, ni con mucosidad. Eso sí, la leche es una emulsión y las bebidas vegetales también son una emulsión. Y las emulsiones pueden hacer que la saliva sea más pastosa, pero eso no es mucosidad, ¿sabes? Y eso no tiene que ver con la leche, sino con cualquier emulsión que tomes, como puede ser una bebida vegetal simuladora de leche, ¿sabes? Así que no hay ninguna relación. De hecho, es un Pues mito nada. muy extendido entre los cantantes y hay gente que va a academias de canto y ya los profesores se lo dicen. El mito está extendidísimo en ese mundo y es totalmente falso. Pues mira, se lo voy a contar a mis amigos que cantan, que tengo por ahí algunos amigos que Sí, lo que cantan. pasa es que da igual, si lo ha dicho su profesor, es que he tenido pacientes cantantes y muchos de ellos se lo ha dicho su profesor o lo dicen todo el mundo del gremio y lo dan por una verdad absoluta. Y le dices que no tiene nada que ver y no se lo creen. Claro. Voy a aprovechar este momento para decir también que investiguemos en páginas pues sólidas, ¿no? Mm, Todo lo que no nos creamos todo lo que nos digan, sino que busquemos, investiguemos para ver si claro, realmente es cierto. Porque ahí eso, lo que tú dices, ¿no? Y lo que han preguntado ahora, que hay mitos que están muy extendidos y que nosotros seguimos a rajatabla y no investigamos. Así que sí. investiguemos un poquito. Pues, pues nos tenemos que despedir ya porque a esta hora tengo que salir ya. Y Vale. así que me despido de vosotros. Estoy muy agradecido de que hayáis escuchado tanto rato, los que habéis aguantado aquí todo el tiempo. Y para más consejos, pues seguidme nuestros perfiles, que son dietética raya baja avanzada, dietética avanzada, eh, y nuritmica.fit para recetas. Uno, dietética avanzada para nutrición y nuritmica.fit para recetas de comidas muy ricas y sanas. Sí, 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 tiene unos postres espectaculares. Pues nada, Tremendo. Fernando, muchas gracias por compartir tus conocimientos, por estar aquí con nosotros. Bueno, y un beso, que todo vaya muy bien. Hasta pronto, amigos. Sí. Y un beso también a todos mis amigos y seguidores de Instagram.
Gracias.